Bueno, una de las cuestiones más interesantes a las que nos enfrentamos cuando analizamos la obra de Maquiavelo es cómo podemos conciliar lo que contiene su obra El Príncipe con esta otra dimensión republicana que los encontramos en los discorsi, en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el libro El Príncipe, Maquiavelo lo que nos presenta es una visión cruda de la realidad. En ningún momento utiliza la palabra tiranía, es decir, da por supuesto que realmente es justificable cualquier gobierno que es eficaz. Y luego después, sin embargo, cuando uno comienza a leer los discursos, pues nos damos cuenta que en el momento en el que tiene que describir no los principados, sino las repúblicas, nos aparece otro autor. Nos aparece otro autor sí y no. Es decir, hay frases en los discursos que nos recuerdan mucho al Maquiavelo del Príncipe, pero sin embargo lo que se percibe clarísimamente es que el Maquiavelo del Príncipe primero apoyaba el modelo republicano, eso es indudable, y dentro del modelo republicano apoyaba su versión, diríamos, más favorable al protagonismo del pueblo dentro de este gobierno mixto. Bueno, ¿cómo podemos interpretar esta aparente contradicción? Yo personalmente creo que esa contradicción no existe, que Maquiavelo realmente lo que está haciendo es enfrentarse a dos problemas distintos, utilizando dos perspectivas distintas para analizar el mismo fenómeno. Y afirmo esto porque, en cierto modo, lo que aprendemos enseguida de la obra maquiaveliana es que es una obra muy marcada por dos rasgos. Primero, esa concepción pesimista del ser humano, pero en segundo lugar, por un conocimiento muy profundo de la historia y en particular el papel ejemplar que cumplen algunos acontecimios históricos. Entonces Maquiavelo lo que nos viene a decir no es que el hombre es malo, no es que el hombre no tiene ningún tipo de redención. El ser humano es un ser, diríamos, carente, que necesita un caparazón protector, que ese caparazón protector tiene que venirle de la política, sino lo que nos viene a decir Maquiavelo es que la dificultad reside fundamentalmente en establecer un orden político estable, que cuando llegue el momento en el que funcione de la manera más eficaz un gobierno para él idealmente republicano, pueda mantenerse en el tiempo como tal. Por eso el ejemplo del que sirve como un espejo los discursos es el ejemplo de la República Romana. Maquiavelo sabe cuáles fueron los problemas que sufrió la República Romana y, por tanto, cuando trata sobre las repúblicas, indudablemente lo que quiere es trasladar ese ejemplo romano a quien quiera que en su momento le toque gobernar de nuevo en una república. Y aquí hay dos puntos que yo subrayaría fundamentalmente. El primero es que una república es el resultado de un proceso evolutivo. Las repúblicas no nacen porque sí, las repúblicas se producen después de todo un conjunto de luchas sociales y políticas, indudablemente, dentro de una determinada comunidad. Así apareció la República en Roma, después de la monarquía, así apareció también en algunas ciudades-estado italianas, en la propia Florencia, pero las repúblicas, y aquí está el elemento de la visión cíclica de la historia de Maquiavelo, inevitablemente, está la sombra de Polibio, que dice que inevitablemente los sistemas políticos evolucionan, cambian y decaen. Entonces, el modelo de república al que aspira Maquiavelo es aquel que cuando quiera que accedamos a un gobierno republicano, consigamos que ese gobierno republicano sea lo más estable posible. Y ahí es donde aparecen sus consejos. Sus consejos aparecen precisamente para ayudar al gobernante republicano a que tenga recursos de los que pueda valerse para seguir manteniendo lo que él considera el vivere libero, es decir, la vida en libertad. ¿Y cuáles son esos medios? Pues los medios los extrae de Roma. El primero, el más interesante de todos,
es que una república, y esto parece paradójico, una república se fortalece a través del conflicto. Es decir, que el conflicto, lejos de ser un elemento destructivo de la ciudad, el conflicto sirve también para que nos acostumbremos a vivir juntos quienes no compartimos los mismos intereses. Esto lo descubre Maquiavelo en la propia historia romana, los conflictos entre patricios y plebeyos, los conflictos de clase en Roma fueron tremendamente productivos para buscar una solución a través de ese pacto, que es un pacto realmente de clases, que es el gobierno republicano. Pero también otro elemento fundamental es la cultura cívica, que es lo que permite que se reproduzca en el tiempo las virtudes que son necesarias para que perviva la república. En el caso de crisis aguda, lo que él llama la rinnovazione, que es la renovación del sistema, volviendo otra vez a los orígenes, que es una especie de restart o reset, diríamos hoy, del sistema republicano, volviendo a aquellos valores que permitieron que se pusiera en marcha y que lo hicieron grande. El control de la religión, que la religión se ponga al servicio del Estado. Aquí implícitamente hay una crítica clarísima y explícita también a la Iglesia católica, que disputa, digamos, la primacía también en lo temporal. Por tanto, los consejos que da Maquiavelo en la República son consejos para garantizar la libertad, para que la libertad consiga prevalecer a pesar de crisis, no son los consejos para que conserve el poder un príncipe tiránico, que es realmente a quien se dirige en su libro El Príncipe.